La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo están, queridas amigas que nos siguen a través de la red de emisoras ALER, el continente, la Abya-Yala conectada a través de estas voces sobre la mesa? Nos encontramos realizando una cobertura especial para este encuentro de mujeres que se viene desarrollando en Manaus, Brasil. Mujeres, resistencias, pero todo esto vinculado con el extractivismo. Se encuentra con nosotros hoy en este set, improvisado, pero sí en vivo y en directo, Carlos Bresciani. Carlos, sacerdote jesuita, reconocido, muy connotado, pero sobre todo el protagonista de la red de solidaridad y apostolado indígena. Carlos, bienvenido, un gusto tenerte acá. También un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo con los que están escuchando estas voces tan importante de los pueblos originarios y de las mujeres en Abya-Yala. Carlos, partamos con esta parte conclusiva. Acabamos de concluir un encuentro muy importante donde se puede escuchar a mujeres, se puede escuchar ese enfoque de jóvenes, ese enfoque de heridas, de resistencias, con toda una mística que se le ha ido desarrollando a este evento. ¿Qué le ha motivado a la RESAI para impulsar un encuentro como este, donde se hable profundamente de esas heridas, de esas cicatrices, de aquellas queloides que va dejando el extractivismo? La red tiene sus raíces en los territorios, en las personas que viven y comparten la misión, comparten el caminar en los territorios indígenas desde la Tarahumara en el norte de México hasta Chile y Argentina en el sur. Y ahí nos hemos dado cuenta de que se están viviendo dramas muy importantes, dramas y heridas muy importantes en los territorios, que si no las compartimos, que si no las denunciamos y que si no también buscamos los caminos de resistencia frente a esas heridas y de sanación, la verdad que esos territorios van a estar aún más amenazados. Entonces nos motivó primero el drama que todos estamos viviendo en los territorios, sobre todo los pueblos originarios, que en el fondo nos han movilizado a decir, bueno, cómo nos ayudamos, cómo colaboramos en sanar los territorios y en denunciar, en ayudar como a mirar esta realidad. Y de ahí surgió la idea de hacer un encuentro en donde podamos compartir las heridas de los territorios que estamos viviendo, porque al compartirlo también lo sanamos de alguna forma, sanamos nuestras memorias, y también a compartir nuestras resistencias, lo que brota, lo que hay de brotes de resistencia en esos territorios que ayudan a vivir en medio de esas heridas. Y no en cualquier lenguaje, en el fondo, con un lenguaje muy de los pueblos originarios, con danzas. Hemos danzado, hemos hecho rogativa a la tierra, a la madre tierra. Hemos ido a saludar y a pedir permiso a los ríos que aquí habitan en Manaus, al Amazonas. Lo hemos hecho en un lenguaje que desde el mundo occidental, más de uno, por ejemplo, no estamos acostumbrados. Y ese lenguaje al final es el que sana y el que ayuda a entretejer caminos de solidaridad y de fortaleza en común para enfrentar esas heridas que el extractivismo deja en los territorios. Y es impresionante cómo van surgiendo palabras comunes, palabras que van como juntándose para generar, por aquí queremos caminar. Carlos, cuando uno retrotrae en el tiempo, se encuentra con libros como Las venas abiertas de Latinoamérica, de Eduardo Galeano, donde y yo siempre lo recuerdo, por la cercanía con Bolivia, por la cercanía con el Cerro Rico de Potosí, y describe al Cerro Rico de Potosí que tanta riqueza le ha dado al planeta.
riqueza entre comillas, y dice, uno observa el estado y la situación actual del Cerro Rico de Potosí y puede compararla tal vez con una muela careada, porque le han sustraído todo lo que tenía en su interior y aún después de tantos siglos lo siguen haciendo. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría saber cómo este tipo de heridas, como este tipo de cicatrices, de deterioros y atentados contra la casa común, ¿qué ha salido por parte de las indígenas y de los indígenas que han participado en este encuentro? Quizá una primera gran certeza es que donde vivimos, los territorios, el cerro, el agua, los esteros, los árboles, el aire, está habitado. No son cosas, sino que está habitado por los espíritus que los cuidan, por el Espíritu de Dios que está presente ahí. No es algo, es alguien con el cual relacionarse. No lo decimos de forma filosófica, haciendo expresiones así como muy desarrolladas en términos reflexivos desde la cabeza, sino que desde la danza, desde los pagos a la tierra, desde el pedir permiso cada mañana para despertar, nos hemos dado cuenta que lo que se está fortaleciendo es que la naturaleza, lo que llama el mundo occidental medio ambiente, bueno, no es un medio, es una persona que está habitada por un espíritu que está herido. Y que cuando, por ejemplo, en el Cerro de Potosí, los compañeros de Bolivia contaban esa historia, ¿no? Lo que se va ahí de ese cerro no es solamente el mineral que está ahí, la plata, sino se va el espíritu de ese cerro. O sea, no es solo una muela cariada, es el espíritu el que se aleja de ese territorio. Y como ese cerro, el de Potosí, existen muchos otros lugares que están siendo hoy martirizados, no solo porque están siendo explotados, sino además porque de ahí se está yendo el espíritu. Y todos sabemos que sin espíritu no vivimos, ni los seres humanos, ni la naturaleza. Esa es la primera gran certeza que nos habita en este encuentro, que luchar por la Madre Tierra es luchar por el espíritu que le habita a ella, los espíritus que le habitan. No es solo luchar por algo, es luchar por alguien, es como quien lucha por su familia, por su madre. Ahí está depositada la sabiduría de los pueblos, está depositado nuestro espíritu. Sin ello no podemos vivir. Tú lo decías, estamos analizando este encuentro que habla justamente del extractivismo, la mujer, la resistencia. Me llama mucho la atención el término microresistencias, porque justamente es esa la parte que tal vez pasa invisible. Y esas microresistencias son las que día a día tienen que asumir y encarar las mujeres. ¿Cómo podemos proyectar eso para que nos pueda entender la persona que en este momento nos sigue por las redes sociales, el amigo que nos sigue a través de ALER, de ACLO y que están en sintonía nuestra? Sí, llamamos microresistencias porque, como tú dices, son expresiones de resistencia, es decir, de resistencia tierna, de cuidado de lo que nos rodea y de cuidado con nuestras comunidades, que no necesariamente salen en las noticias. Bueno, en general ninguna resistencia indígena sale en las noticias, pero bueno, lo que sí son esos pequeños relaciones, gestos, acciones que realizan las comunidades organizadas, los grupos organizados, para hacer frente al modelo extractivista que nos hace relacionarnos, como les decía yo, con la naturaleza como cosa, sino como alguien, ¿no? Y en esto las mujeres llevan la delantera, porque si hay algo bonito que ha salido en este encuentro son que hay muchas microresistencias, pequeños gestos de valentía, de coraje, que surgen desde las mujeres organizadas a través de muy diversas resistencias, de muy diversos corajes, de muy diversas valentías, desde la que cuida su huerta sin agroquímico, desde la que se organiza para tejer juntas el arte que tienen en sus sabidurías del telar, desde las que se juntan para organizarse políticamente y acompañar los procesos de leyes que a veces quieren afectar los territorios,
desde mujeres que se cuidan para sostener la medicina natural, desde las mujeres que se cuidan y se organizan y se entretejen, se entrelazan para rescatar su espiritualidad propia de su pueblo, para rogar con su lengua, para rogar con su espíritu, de los que cuidan las semillas, de las que cuidan las familias, de las que de alguna forma están poniéndole el cuerpo a esas afectaciones de los territorios, porque siempre son las mujeres las primeras afectadas. Son las que siempre quedan en los territorios. A veces el varón sale, emigra por necesidad y queda la mujer ahí resistiendo en ese territorio. Entonces hay como muchos pequeños gestos de valentía, de coraje, de vida, de ternura, que las mujeres organizadas ayudan a cuidar y a proteger sus territorios. Amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que están conectados con estas voces sobre la mesa, estamos en vivo y en directo desde Manaus, Brasil, en el encuentro Aviala, conversando acerca del extractivismo, de la mujer, de las resistencias que se dan a propósito de este contexto que estamos viviendo. Nos acompaña Carlos Bresciani, él es coordinador, sacerdote jesuita, de la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena. Conversando en lenguaje popular, Carlos, el abuelo siempre decía, para que exista un asalto, para que exista un atraco, se necesita de dos. La persona que se deja atracar o asaltar, y también se requiere del que atraca y asalta. En este caso, trayéndolo a nuestra coyuntura, se necesita un territorio que no permite que lo avasallen, pero que no toma decisiones. Pero sí se necesita de la complicidad de otros para que le dejen atracar y asaltar. ¿Qué tipo de denuncias han surgido en relación a este tema? Bueno, primero que hay capitales invertidos en los territorios para el extractivismo minero sobre todo, que uno va dándose cuenta que vienen de los mismos países. O sea, se ha repetido mucho aquí empresas de capitales canadienses, chinas, coreanas. Estamos verdaderamente impresionados de lo común de esas empresas que están entrando en el territorio. Pero no solo ellas, porque lo que hacen ellas también en los territorios a veces es cooptar dirigentes indígenas, cooptar personas en los territorios, de manera que le puedan hacer más fácil la entrada a sus extractivismos, ¿no? Y eso es muy triste porque lo que sucede es que se divide la comunidad, se fragmenta la posibilidad de resistir juntos y juntas. A veces con mucha complicidad consciente de algunos dirigentes y otras veces con una complicidad, yo diría, más bien inconsciente, porque las empresas llegan con el maletín de dinero a alguien que nunca ha vivido con mucho. Entonces, claro, cuando alguien está viviendo con muy poco, que alguien le llegue a ofrecer lo que sea, es una salida. Pero es una responsabilidad moral más desde la empresa que de la persona que acepta. Por eso que estas pequeñas resistencias de mujeres, sobre todo, pero también de comunidades organizadas que no aceptan estos dineros de las empresas, son muy valientes, porque de alguna forma también quedan más pobres, digamos, en el modelo en el que estamos. Y en ese sentido yo diría que una de las grandes como también heridas del territorio es la división y la fragmentación comunitaria, dado cómo la empresa entra en los territorios cooptando dirigentes o comprándoles, como se dice, de manera a veces consciente o de manera inconsciente por parte de estos dirigentes. Como que también hay un territorio que está tensionado por la acción de la empresa con el hombre del maletín, digamos. Así como por decirlo, que llega ahí oye, yo les ofrezco esto, ¿no? Alguien que ha vivido pobre, es muy difícil que diga que no. Los que dicen que no tienen mucha conciencia de sí mismos, de lo que no quieren. La idea es como de este encuentro también ha sido poder como aumentar esa conciencia de decir que no y de ver cómo resistir desde ahí. Decíamos que lo primero que se hizo, Carlos, fue identificar, y se han identificado estas heridas. Luego, por tus palabras, veo que también hubo la denuncia.
hay una denuncia de parte de las participantes que en representación de comunidades indígenas estuvieron acá presentes en Manaus conversando sobre el tema. Pero a esta altura ya podemos hablar de unas conclusiones, de las más principales que se hayan podido obtener de este encuentro. Yo distingo entre conclusiones que necesitamos desde nuestra racionalidad, 1, 2, 3, y conclusiones que se han ido dando en el transcurso del encuentro, a través de la danza, a través de los diálogos, que para mí también son conclusiones, porque una de las grandes, en ese sentido, en ese segundo sentido, una de las grandes conclusiones es que no estamos solos y que unidos, que entretejiendo lazos entre los pueblos, somos más fuertes para resistir la presión del extractivismo, ¿no? Y para tomar conciencia con ternura de cómo resistir. Esa es una de las grandes conclusiones. Una frase que se ha repetido es como danzar o morir, ¿no? O sea, que es mucho del pueblo rarámuri en el norte de México. O sea, si danzamos juntos, nos fortalecemos juntos. Eso que es una acción ritual, también se traslada a una acción social y política en los territorios. O sea, tenemos que ayudarnos a encontrarnos, a tomar conciencia y ver cómo actuar en esos espacios territoriales. Esa es para mí una de las grandes conclusiones así como del encuentro. Lo otro es que ciertamente tenemos que entrar en una fase de incidencia y de denuncia de estos capitales transnacionales que están afectando a los territorios, porque hemos visto con mucha claridad que se repiten los mismos actores. O sea, los actores son empresas con capitales canadienses sobre todo, pero también hay chinos, coreanos, también gobiernos, tanto nacionales como locales, confabulados con estas empresas porque les interesa agarrar un poquito, digamos, o mucho, y que en el fondo lo hacen a través de mecanismos inconsultos o hacen consultas truchas, como se dice, es decir, con unos pocos que ya están comprados, pero no con todos los actores del territorio. Y ahí hay mucho que ayudar a incidir y ayudar a decir una voz. Bien, hay algo que prácticamente yo he estado reservando para el final y justamente tiene que ver con el hecho de que, si bien tú lo decías de forma oportuna, no le digamos conclusiones, pero sí podemos mencionarlos tal vez como alertas. Y estas alertas, por supuesto que tienen que llegar a alguien. En este caso, si los gobiernos nacionales, si el ciudadano común que habita en la ciudad, en una zona periurbana, no presta atención a estas alertas, ¿qué es lo que avisora en relación al extractivismo, a los efectos del cambio climático, en relación al cuidado de la casa común, en esta vinculación que el indígena siempre reclama, que tiene como un cordón umbilical entre él y la madre tierra? ¿Qué podemos hacer? La primera alerta es abrir los ojos, la mente, el cuerpo, los oídos a los dolores de la madre tierra. No puede ser que nos hagamos los tontos frente a lo que está pasando a nuestro alrededor como cambio climático, que es fruto también de un modelo económico que ha depredado los territorios, que ha depredado nuestros pulmones, que ha depredado nuestras venas. Y cuando hablo de nuestros pulmones, nuestras venas, estoy hablando de los biomas, los ecosistemas que existen en los territorios, sobre todo los grandes ecosistemas como en el que estamos acá, Amazonía, pero también las venas que nos atraviesan y que nos dan vida, nos hacen circular la sangre, las aguas. O sea, si hay un problema aquí que están viviendo es que no ha llovido hace mucho tiempo. Y esto está pasando en muchos territorios. Me imagino que el que escucha seguramente también ha vivido tiempos de sequía largo o están en eso. O todo lo contrario, grandes cantidades de agua en poco tiempo que lo único que hacen es destruir y no quedar en los montes para poder ser reservorios de agua para la madre tierra y para el consumo humano. Entonces, lo primero es como abrir los ojos, abrir los oídos, a entender que lo que está pasando a nuestro alrededor tiene directamente que ver con el modo y el modelo y el estilo de vida que estamos llevando, que hace que las empresas tengan que extraer esa cantidad de recursos y de venas y de pulmones a la tierra. La segunda alerta que yo creo que hay que tener es que, dado esa conciencia, tenemos que ayudarnos a escuchar con tiempo y espacio las sabidurías ligadas a la tierra,
para entender que la relación con ella no es una relación de sujeto a objeto, sino que es una relación de sujeto a sujeto. Entender que lo que está a nuestro lado, el árbol, el aire, la montaña, son personas que hay que cuidar, igual que mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana. Que sin agua, que sin tierra, que sin bosque, no vamos a vivir. Y la tecnología, que es la tercera, que es un gran engaño, que nos están diciendo que la tecnología va a poder suplir todas esas faltas, es una mentira. O sea, de hecho hay gente muriendo por las sequías, por las inundaciones, por la minera. Hay no solo dirigentes que han muerto y los han asesinado, sino también hay persecuciones, pero hay gente muriendo porque ya y saliendo de sus territorios en desplazamientos forzados, porque su lugar que siempre habían vivido y habían vivido de él, ya está muerto. Y eso, si no caemos en la cuenta de eso, es como esa gran alerta de poder escuchar esas sabidurías que están ahí para poder reaccionar y cambiar nuestros estilos de vida que presionen menos los territorios. O sea, tiene que ver con nosotros, no solamente con ellos o con los gobiernos, tiene que ver con que uno sea menos consumista, uno presione menos al mercado a que las empresas tengan que meterse más para extraer todos los minerales que necesitamos para vivir. Yo voy prácticamente cerrando, Carlos, porque veo que tú tienes la maleta lista para irte nuevamente de viaje y para seguir en esta defensa, el cuidado de la casa común. Para nosotros es muy importante que tú agarres esa cámara, cojas este micrófono y vayas dando esas palabras de despedida en el programa. Bueno, primero agradecerles a ustedes por estar aquí, por acompañar este proceso. O sea, aquí ALER, ACLO y todas las radios que están aquí apoyando, que hay de muchos territorios. Hay radios de México, de Guayacocotla, que hay radios, hay muchas como gente que está acompañando los procesos comunicacionales. Les agradezco a ustedes en nombre de ellos, ¿no? Y solo comunicarles que lo que aquí ha estado sucediendo es un milagro. Tiene que ver con el milagro de poder generar un espacio en donde la sabiduría de los pueblos, su espiritualidad, su modo de mirar, de entender, de comprender y de comprenderse, se vive en un encuentro así, y esto tenemos la invitación a comunicarlo, a poder estar con otro y poder comunicar este espacio de encuentro. Y a todos los que nos escuchan, solo invitarlos como a abrir los ojos y el corazón y a dejarse de alguna forma convertir por las miradas de los pueblos originarios de América Latina, que nos invitan a cuidarnos y a cuidar a que el espíritu que habita cada lugar y el propio espíritu de uno vuelva al cuerpo, que podamos volver a decir esta frase típica: me volvió el alma al cuerpo. Ahora nuestras almas, nuestros espíritus y el espíritu de la tierra están un poco separados por lo que está pasando en los territorios. Ayudémonos a que el alma, el espíritu vuelva a nuestros cuerpos. Bien, amigos, amigas que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales y que nos han estado acompañando también en esta transmisión streaming, transmisión a través de la radio. Con este trabajo es que cerramos la jornada de hoy, pero también le bajamos el telón a este encuentro donde hemos podido hablar sobre Abya-Yala, sobre lo que representa el extractivismo en función al cuidado de la casa común, la mujer, aquellas resistencias y esas microresistencias. En vivo y en directo desde Manaus, desde Chile y todo el continente americano, desde Manaus y Brasil. Nos despedimos para nuevamente volver en una siguiente semana con Voces sobre la Mesa. Muchas gracias. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.